Cuando repasamos la historia de la humanidad, pues vemos tantas y tantas cosas, no solo lo que se nos da en Historia de México, sino la evolución de las culturas, la evolución de cómo se va dando el dominio del hombre por el hombre, desde la antigüedad hasta la fecha. Y todo esto se hace siempre que hay inquietudes, preocupaciones, puntos de vista diversos, actividades en las que uno debe de tener la claridad absoluta de qué es lo que puede suceder cuando se confrontan o se enfrentan quienes detentan el poder. Una de las grandes inquietudes es importante entender que ha evolucionado tanto la humanidad. Ya estamos hablando de que somos 8 billones de seres humanos que habitamos el planeta. Y obviamente siempre se han dado las guerras, se ha dado el ejercicio del poder en muchas modalidades, se han generado grandes imperios en la historia de la humanidad que bien vale la pena tenerlos focalizados, identificados y no equivocarnos. No podemos, por ninguna circunstancia y por ningún motivo, por más trascendente que éste sea, caer en la tentación de llegar a estar cerca o al borde de una tercera guerra mundial, por ejemplo. No estoy diciendo que estamos al borde, pero estoy diciendo que las condiciones se van presentando cada vez de una manera más acelerada que nos invita a ponerle atención al contexto mundial. Porque México no es una isla, México está en el contexto de las naciones y está viviendo un proceso importante en el que busca transformarse, crecer, salir adelante con el propósito de lograr más bienestar para su pueblo. Lo que sí me queda claro es que las guerras, por donde quiera que usted las vea, son malas, todos perdemos. Y creo que pierden más los países subdesarrollados o en vías de crecimiento como el nuestro. ¿Cuántas veces y cuántas ocasiones, no solo lo que hemos leído, lo que hemos recibido de historia universal o de historia de México, nos tienen que hacer reflexionar en que no nos podemos equivocar en esta ocasión? Simple y sencillamente recordamos que los imperios y los liderazgos en el mundo han sido muy variados, desde que había los nómadas que se movían de la época de las cavernas, las tribus después, cómo se fueron conformando, después fuimos pasando por las civilizaciones que se fueron creando comúnmente a golpe de guerras, precisamente, de invasiones, a golpe de saqueos, de violaciones, de matanzas, de invasiones totales de un pueblo contra otro. Y ahí podemos ver, no solo en las series, sino en la historia de la vida real, el hecho de los vikingos, las culturas como los mayas, los aztecas, los egipcios, qué decir pues de los grandes imperios, ¿no? Como el Imperio Otomano o el Imperio Romano, qué decir de los musulmanes, los imperios como el francés cuando gobernó Napoleón Bonaparte, que quería conquistar el mundo. Y así podemos hablar de, por ejemplo, de los austriacos, que fueron una gran potencia mundial, que tenían el dominio de toda Europa, por ejemplo. Y qué decir de los romanos, simple y sencillamente el Imperio Romano, que es uno de los más destacados, que estuvo casi a punto de conquistar todo el mundo, pero como todo, no lo lograron. Y no creo, honestamente, que haya quien pueda lograr dominar al mundo. Ese es una utopía, es una falacia, es un engaño. Eso no se puede, eso es difícil. Lo que sí se puede es la destrucción del hombre por el hombre, de un país contra otro. Y tenemos ejemplos de países guerreros totalmente bélicos, como el caso de los británicos, que tuvieron su época dorada, y no se diga los españoles también, con el descubrimiento de América y después con la conquista de todo el continente americano, españoles, portugueses, después vinieron los europeos, que son los que llegaron fundamentalmente a los Estados Unidos, y muchos otros casos. Recordemos también el caso de México, por ejemplo,
pues que fue conquistado por España. Después tuvo hasta un emperador, cuando se vino Maximiliano de Habsburgo por acá y lo tuvimos de emperador según él, ¿no? Obviamente no duró mucho aquí en el poder y fue rechazado por el pueblo de México, por los mexicanos de aquel entonces. Y desde luego pasamos por otras etapas como la de Antonio López de Santana, a quien le decían, por cierto, Su Alteza Serenísima, ¿no? Pero a la primera le doblaron las manos, le pusieron un cuchillo o una pistola en la cabeza y firmó la venta de los de medio país a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no nos podemos equivocar en el contexto de juguetear con el tema de las guerras mundiales, de hacer alianzas alocadas con los rusos, por ejemplo, o tener equívocos que puedan llevar a México a una catástrofe de la cual ni estamos preparados ni queremos tener. Es obvio que nosotros hemos tenido en México dictaduras militares como la de Porfirio Díaz, hemos tenido conquistadores como el caso de los españoles que tenían virreyes aquí en México. Después obviamente pues siempre ha habido desde los señores feudales, aquí en México se convirtieron en los grandes terratenientes, los hacendados, hemos tenido tiranos, hemos tenido presidentes de la República desde el siglo XX y hasta la fecha. Y yo creo que no podemos traspasar esos límites. Este conteo así muy generalizado, este esbozo, es porque hoy por hoy, al parecer, México quiere empezar a meterse en el contexto de un pleito que no es suyo. Y me refiero al pleito que traen las grandes potencias, que ellas sí lo son, como Rusia, Estados Unidos y China, que de una manera u otra están moviendo sus piezas de ajedrez. Pero México no se puede prestar a este tipo de juegos y mucho menos equivocarse siendo parte de Norteamérica. Recordemos que Norteamérica la conforman México, Estados Unidos y Canadá. Y recordemos también que al margen de lo que ha sucedido en la historia contemporánea de nuestro país, somos parte de una región, somos socios comerciales de los Estados Unidos. Millones de mexicanos viven en los Estados Unidos y millones de americanos viven en México y vamos y venimos los dos países y tenemos una gran fortaleza mientras estemos unidos y juntos. No equivoquemos el camino. Esa es la reflexión que como empresario quiero hacer el día de hoy, porque es importante que se entienda desde el presidente de la República hasta abajo que es importante para México seguir siendo un país de paz, no involucrarse en los conflictos bélicos de absolutamente ninguna potencia, porque nosotros no somos potencia y tenemos todas las de perder. Yo creo que aquí lo más importante es pensar cómo nos fortalecemos aquí en México, cómo podemos generar paz, tranquilidad, progreso, crecimiento, bienestar y muchas otras cosas. Tenemos tantas cosas por hacer como para andarnos metiendo en los conflictos que son ajenos a los mexicanos. Y no ajenos porque no nos interesen, sino porque nosotros no debemos de participar. Saludos, gracias por escucharme. Gracias.